Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta cuarta webinar sobre, para pequeñas y medianas empresas para el sector de finanzas y seguros. Como ya sabéis, haciendo un poquito un recordatorio de las anteriores webinars, en la webinar uno y 2 hicimos una presentación de las acciones formativas que habíamos diseñado y comentando un poquito por qué se diseñaron de esa manera, atendiendo al estudio que realizamos de necesidades. Y en esta webinar, la tercera, la cuarta y la quinta, pues nos centrábamos más en algunos aspectos importantes dentro del contenido de formación para profundizar un poquito más en ello y tenerlo en cuenta. En esta cuarta webinar vamos a tener en cuenta la gestión práctica de la documentación y evidencias ESG en el sector de las finanzas y seguros para pequeñas y medianas empresas. Porque las pymes del sector pues, necesitan saber al final qué documentación hay que archivar, qué guardar y cómo verificar un poco la validez de esos documentos y cómo evitar errores que lleven o que nos conlleven a determinados fenómenos como el greenwashing o a sanciones. Este tema responde un poquito a la base operativa del cumplimiento ESG. Ya, bueno, no vamos a descubrir el mundo a vosotros de cómo verificar documentos y eso, pero vamos a intentar poner de manifiesto algunos ejemplos para tener en cuenta, para asegurarnos de la validez de ciertos tipos de documentación relacionada eh, con expedientes con el aspecto ESG. Os voy a compartir pantalla para apoyarme sobre la presentación. Creo que ya es posible que estéis viendo. Vale, y vamos a presentar un poquito las evidencias que funcionan, cómo validar documentación de carácter ambiental, evidencias que funcionan sin que podamos morir en el intento. Vale, bueno, como os he dicho antes, yo no voy a descubrir el mundo. Nosotros ya estaremos acostumbrados a verificar documentación y a validarla. No obstante, lo podemos desarrollar. Aunque ya vosotros sabréis, bueno, desarrollarla para por si se puede aportar alguna cosa que no se está teniendo en cuenta o que se pueda mejorar. ¿Cuántas veces hemos recibido, por ejemplo, un certificado de eficiencia energética con una letra A, pero que esté caducado? O un certificado de certificación ISO 14001 que a priori eh, parece que es bueno, pero que al final solamente cubre las oficinas centrales de la empresa que tengamos que tramitar de algún tipo de producto. Cuando el activo está, por ejemplo, en una nave industrial diferente a esas oficinas centrales. Bueno, pues para poner un poquito de orden en este sentido, pues vamos a intentar tener en cuenta la normativa CSRD o la SFDR, que exige una trazabilidad y sin caer en el riesgo del greenwashing. Y bueno, al final los clientes nos piden transparencia. No es un papeleo gratuito. Al final la normativa CSRD o la SFDR pues, nos obliga a demostrar que un producto es verde con evidencias técnicas y no mediante folletos. Si aceptamos un certificado caducado por fuera de alcance, pues estamos cometiendo greenwashing involuntario. Y no nos damos cuenta y eso al final nos pueden conllevar a ser objeto de multas, de sanciones o también también llegar a situaciones donde nuestra reputación se ponga en riesgo. Además, los clientes, especialmente las pequeñas y medianas y otras pequeñas y medianas empresas, pues no tienen garantía. Así que vamos a empezar un poco por lo básico y vamos a intentar acercarnos un poquito a una evidencia ambiental. Una evidencia ambiental no es cualquier papel o cualquier documento, un árbol dibujado, sino que es un documento que demuestra, por ejemplo, que una vivienda consume poca energía, un certificado de eficiencia o un vehículo, por ejemplo, que emite poco CO2 mediante la ficha técnica o la etiqueta de la Dirección General de Tráfico.
O, por ejemplo, que la empresa gestiona sus residuos porque tiene implantado un sistema de gestión de todos sus datos ambientales basado en el estándar internacional UNE ISO 14001. Y al final, pues este tipo de documentación o este tipo de evidencias tienen que cumplir varias condiciones. Que, bueno, que esté vigente, que sea una evidencia auténtica y correspondiente directamente al activo que estamos financiando o estamos asegurando. La entidad financiera o nuestra propia correduría de seguros. También, bueno, que sea medible, que aparezca en el sistema de medición y, como hemos dicho, dar al activo. Como, como ejemplo práctico, vamos a aquí a tener en cuenta, por ejemplo, un certificado de eficiencia energética, un certificado CPE. Eh, ¿qué miramos? Pues, ¿qué miramos primero? Pues la dirección, por ejemplo, debe ser la misma que el local que estemos financiando o que estemos asegurando. Si nos damos cuenta, aquí en la información de identificación del edificio, aparece en la parte principal del documento. Aparece, bueno, el nombre del edificio, la dirección donde específicamente se sitúa ese edificio, el municipio, y todos los datos que nos aseguran que, bueno, que corresponde con el edificio o con el inmueble que vamos a asegurar o que vamos a financiar. Eh, También, bueno, aquí aparece también en la referencia catastral. Entonces, al final, eso es algo inequívoco. Tenemos que asegurar de que todos esos datos nos llevan de manera inequívoca pues, al activo que vamos a financiar o que vamos a asegurar. Después, también nos aparecen en el segundo lugar los datos técnicos del certificador. Aparecen los nombres y apellidos, con el NIF o el NIE, la razón social a través de la cual se realiza la certificación. También aparecen los datos del municipio, el código postal, la provincia, el correo electrónico, la dirección penetrante según la normativa vigente de la persona que realiza esa certificación. Y bueno, y también un poco el criterio o el procedimiento reconocido de calificación que se va a tener en cuenta al llevar a cabo este procedimiento bueno, de certificación de la eficiencia energética. Después también aparece, una vez que se ha emitido el documento, la calificación global obtenida, el cual nos da un poco los datos generales sobre qué certificación en función de aplicar ese procedimiento, de qué nota hemos obtenido. Y después también aparecen al final una serie de anexos donde, bueno, donde aparecen, ya hemos visto el anexo número 1, información del edificio, el anexo número 2, datos del certificado, el anexo número 3 sobre mejora y eficiencia recomendaciones, y el anexo número 4, pruebas y, bueno, y comprobaciones realizadas por el técnico para llegar a la conclusión de esta calificación energética que hemos obtenido al pasar este procedimiento. Entonces, bueno, aquí al final tenemos un documento ejemplo de que, bueno, para que podamos cometer errores cero a la hora de vincular un activo para un aseguramiento o una financiación. Los errores más frecuentes que solemos cometer relativos a, a un certificado de eficiencia energética, pues siempre suelen ser los mismos. Este certificado de eficiencia energética que hemos estado revisando, donde aparece primero la dirección, pues debe ser la misma que el local que estemos financiando o que estemos asegurando. En fin, que debe coincidir todo. Los errores más comunes en el certificado sea bueno, es que al final sea de de otra vivienda o de otro edificio diferente de la misma comunidad, contiene al final la misma referencia catastral, pero con distintas puertas. Y claro, eso al final nos lleva a que haya un error y que haya a lo mejor un greenwashing, sí, porque esa referencia catastral, esa referencia catastral que hemos presentado, a la que estamos sometiendo el procedimiento de la certificación de eficiencia energética, pues a lo mejor goza de una,
un nivel más alto de eficiencia energética, a lo mejor que es la que sí, que es un método de financiación o de aseguramiento. También es posible otro error que se suele cometer es que también, bueno, que la fecha esté caducada. Ya sabemos que los certificados de eficiencia energética suelen tener una fecha aproximada de 10 años y a partir de la cual hay que volver a someter a procedimiento ese activo, ese inmueble, ese edificio, para volver bueno, si no ha cambiado la normativa, a volver a hacer a ver el procedimiento para ver la nota que se obtiene en esa nueva certificación. Otro error que se suele cometer es que la fecha, pues, por ejemplo, bueno, una que esté caducada y otro que no aparezca el código CS1. El código CS1 es un código que se obtiene para cada certificado de eficiencia energética. Y claro, si no aparece ese código, pues da lugar a que sea un posible error. Al final, un código que no aparezca o que no funcione, pues claro, nos lleva al error. O que, por ejemplo, el alcance solo sea pues, de una parte del inmueble. Si detectamos algo así, el expediente pues, queda pendiente y bueno, no lo registramos como verde porque hay que resolver ese tipo de no conformidades o incidencias. Con respecto a los vehículos, las fichas técnicas y las etiquetas ambientales que nos otorga la Dirección General de Tráfico, pues, por ejemplo, para el leasing de un vehículo eléctrico, la evidencia es la ficha técnica o el permiso de circulación. Verificamos la matrícula, el módulo de batidor, para asegurar que el coche concreto también pues, sea el adecuado. El tipo de motor, las emisiones de CO2 y la etiqueta de la Dirección General de Tráfico que se le ha otorgado a ese cuestión. Ah, aquí tengo un poquito, bueno, las diferentes objetivos medioambientales de los que se identifican, ¿no? La Dirección General de Tráfico, edificios con cero emisiones, que suelen ser los eléctricos o híbridos enchufables de pila de hidrógeno. Las etiquetas de tipo eco son turismo híbrido o enchufables usados por gas. Las de tipo C, que suelen ser turismo de gasolina matriculados a partir del 2006, y los de tipo diésel matriculados a partir del 2014. Y después las etiquetas de tipo B, que suelen ser las de color amarillo, para, bueno, turismo gasolina matriculado entre el 2000 y el 2005 y de diésel entre el 2005 y el 2013. Entonces, pues nada, hay que poner mucha atención a que al final, pues siendo una etiqueta eco o cero, pues nos da pista un poco del distintivo ambiental que se ha colocado el vehículo para poder asegurarlo y poder financiarlo en su correspondiente categoría verde o no. Hay que tener cuidado porque un folleto comercial, por ejemplo, no serviría para certificar este tipo de documentación. Bueno, lo que necesitamos es el documento oficial y bueno, el fichero. Si es uno de ellos, y tenía el distintivo que se ha otorgado a través de la TGT también. Siempre al final tener un poquito en cuenta que los datos que aceptamos como evidencia. En cuanto a las certificaciones de gestión ambiental, por ejemplo, los basados en la UNE ISO 14001 o los certificados tipo EMAS, pues bueno, muchas pequeñas y medianas empresas nos presentan, por ejemplo, un certificado ISO 14001 para certificar que son sostenibles. Y ojo, porque el disponer de una certificación de tipo ISO acredita que la empresa tiene un sistema de gestión ambiental y que gestiona sus aspectos ambientales, pero no certifican que todos sus productos sean verdes ni que son sostenibles. Entonces, pues al final, claro, no certifica que sus productos sean verdes y bueno, hay que revisar también el alcance.
Al final, si por ejemplo cubre la nave que vamos a asegurar, que está incluida en el alcance de ese certificado de la gestión ambiental ISO 14001 o no. Realmente en el certificado aparece el alcance donde aparecen todas las sedes y todas las instalaciones que están sujetas a esa, bueno, que han sido tenidos en cuenta a la hora de certificar esa ISO 14001. Entonces, bueno, hay que revisar muy bien el alcance, qué naves cubren, qué instalaciones, para asegurarnos que la nave que vamos a financiar o que vamos a asegurar, pues goza del amparo de, bueno, de estar sujeta y estar dentro del alcance de ese certificado de gestión de los aspectos ambientales. También la entidad certificadora debe estar acreditada por la ENAC. Por ejemplo, la principal, mira, al final, si vemos y reconocemos que, por ejemplo, son entidades terceras de verificación o de certificación, como por ejemplo Bolaveritas, AENOR o SGS, pues al final sabemos que son entidades que ya sabemos que están dentro y que están acreditadas por la ENAC para realizar este tipo de certificaciones. Y también hay que tener en cuenta un poco, pues, los ciclos de certificación que, como vemos aquí, aparecen. Por ejemplo, en la ISO 9001 aparecen estos ciclos de certificación que se han sometido a auditorías internas y auditorías externas y que, bueno, que normalmente están las de primera revisión, las de segunda y las de renovación del certificado y que, bueno, que no esté caducada, porque si al final tenemos y hacemos la financiación o el aseguramiento a una instalación que, mediante atendiendo a ese certificado 14001 y el certificado está caducado, pues estamos de manera involuntaria cayendo en el greenwashing, ¿vale? Entonces, claro, la fecha normalmente de caducidad de este tipo de certificados, basados en la norma en ISO 14001, pues tienen un ciclo de 3 años que conllevan también la realización de auditorías internas y externas anuales. Si falta alguno de estos datos, pues no valdría. Entonces, pues tendríamos que hablar con el cliente y que hablase con su certificadora para que le aportase esta documentación de manera un poquito más alineada con sus intenciones. También lo mismo con la validación de la declaración ambiental tipo ELOS. Al final, pues tener en cuenta lo mismo. La fecha de validación y también tener en cuenta el alcance y un poco los datos mismos que hemos tenido en cuenta en la ISO 14000. También, por ejemplo, la etiqueta Ecolabel, pues esta etiqueta sí se aplica a productos concretos, como por ejemplo pintura, mobiliario, papel o detergentes, por ejemplo. Si financiamos, por ejemplo, una reforma con materiales que llevan etiquetas Ecolabel, pues debemos comprobar que el producto exacto que aparece en la factura, pues tiene el logotipo y, bueno, a ser posible, el número de licencia. No vale que el catálogo del proveedor diga que, bueno, compromiso ecológico en la portada. Tiene que estar vinculado al ítem que se ha facturado. Entonces, así al final nos vamos asegurando de no cometer un poco ese tipo de errores en cuanto a esas evidencias de la documentación y que al final también estemos asegurándonos esa trazabilidad que, por ejemplo, en la CSRD o en la normativa que estamos teniendo en cuenta, pues exige. Si un documento oficial trae un código de verificación electrónica CVE o CSV, como hemos mencionado anteriormente, pues podemos comprobarlo en la sede del organismo emisor, por ejemplo, la comunidad autónoma para la etiqueta CEE. Si al introducir el código no me parece el documento original o los datos no coinciden, en cuanto a fechas o titularidad, pues eso es una señal de alerta grave. Y entonces, pues es posible que ese documento no nos valga como evidencia para realizar
una financiación verde o un aseguramiento que goce de ciertos privilegios por ser más sostenible. Entonces, claro, pues eso es una señal grave de alerta. Y también debemos revisar la firma digital, que por ejemplo en PDF aparezca, pues, por ejemplo, al abrir las propiedades del documento y que aparezcan en esos metadatos que determinados documentos como los PDF llevan asociados al propio documento. Y también asegurarnos que las firmas que se incluyan en los metadatos de ese archivo, pues también sean válidos. Si por ejemplo nos encontramos con mensajes como por ejemplo documento modificado después de la firma, pues seguramente es posible que nos lleve a no aceptarlos. Porque claro, si se ha producido la firma del documento y después ha habido una modificación que nos hace pensar que la modificación, pues, eh, claro, se ha firmado mediante unas determinadas circunstancias y después el documento ha sido modificado, pues claro, eso nos lleva a generarnos dudas sobre la validez de ese documento, de que esté alineado con lo que se certifica en ese documento. Y también, pues, asegurarnos un poquito, pues, comparar el documento recibido. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, los metadatos que incorporan un archivo PDF, por ejemplo. Un truco de auditoría. En el PDF vamos a archivos, a propiedades, y ahí vemos un poco la fecha de creación y la fecha de modificación. Si el certificado está fechado en 2026, pero el archivo se creó en 2022 y se modificó mucho antes de enviárnoslo, pues puede que, bueno, que se haya reutilizado un documento antiguo. No es una prueba de falsedad, pero es para pedir algunas explicaciones de por qué se ha realizado esa modificación o en base a qué o qué naturaleza o qué intención llevaba esa modificación. Lo mismo si, por ejemplo, el autor es administrador o en lugar del técnico competente. Entonces, al final aquí nos aparecen una serie de datos y de fechas asociadas de datos, de seguridad, de fuente y de fechas que nos hacen un poco, que nos dan una pista un poco de las modificaciones que ha sufrido este documento y si ha sido antes de la firma o después, y claro, eso pues, nos aterriza un poquito más en la propia realidad del propio documento. Y nos ayuda pues un poco a ver si ese documento es válido o no, a tenerlo en cuenta para poder asociarlo, por ejemplo, a una financiación verde o el aseguramiento que, por ejemplo, esté sujeto a beneficios por ser más sostenible y por tener ciertas garantías en cuanto a sostenibilidad. ¿Cómo podemos organizar el repositorio documental? Al final la estructura tipo de producto, cliente, activos, evidencias preceptivas contra las complementarias. Una vez que tenemos las evidencias validadas y que sabemos que esa documentación que nos han enviado, que son válidas, y nos hemos asegurado de que contienen los elementos de seguridad y que nos aportan trazabilidad, pues al final hay que archivarla para que un editor o si, por ejemplo, nos presentamos a una auditoría o somos auditados, pues la encontremos en poco tiempo y seamos ágiles y eficientes. Realmente, seguramente muchos de vosotros, las pequeñas y medianas empresas, ya tenéis un buen sistema de nomenclatura en los archivos, sea clara, por ejemplo, y desde el cliente, tipo de activo, TGG y la fecha de vigencia. Separar las evidencias preceptivas, las obligatorias, de las complementarias, las que refuerzan, pues no es imprescindible, pero bueno, nos ayuda a organizarnos. Y en el CMR o en el RP que tengamos, pues vincularlas al documento de ID con la del activo. Por ejemplo, el número de póliza o la matrícula de referencia catastral. Y no al perfil general del cliente, sino al tipo de servicio. Si tenga número de póliza, pues prefiero que esté todo bien vinculado y que haya una buena trazabilidad entre toda la documentación. En cuanto a la gestión de las incidencias documentales,
flujo normal suele ser el operador que detecta la anomalía, la marca de incidencia, la escala riesgo a compliance y al final pues se cierra cuando se subsana ese tipo de error. Si detectamos una anomalía de un documento caducado o un código CSV de seguridad inválido, o por ejemplo un alcance en algún tipo de certificado de carácter incorrecto, pues debemos reportarle por los canales internos que hayamos preestablecido para el tratamiento de esas incidencias versando conformidades. Normalmente se usa un sistema de tickets. Indicamos el expediente, el tipo de evidencia, la anomalía concreta que hayamos detectado y si procede, pues escalamos a otro departamento, como por ejemplo riesgo o compliance, que disponemos de él. Y bueno, no nos quedamos con la duda. El cierre de la incidencia solamente se produce o se considera el cierre de la incidencia cuando el cliente aporta la documentación correcta y subsanamos pues ese tipo de error en la documentación. ¿Vale? Hay que tener muy bien en cuenta o crear esos procedimientos también de cuando detecten posibles errores asociados a la documentación. Al final es cuestión de contemplar escenarios y crear un procedimiento de actuación frente a ese tipo de cosas que detectemos. Si no lo tenemos, si no tenemos ese procedimiento, pues lo podemos crear, pero al final tampoco nos lleva mucho tiempo. Y al final, pues lo que hacemos es optimizar bastante cuando se produce una subsanación, bueno, de ser más eficiente de cuando se detectan ciertos errores, poder subsanarla mediante el mejor procedimiento para gozar de la máxima eficiencia y eficacia de operativa. Errores que llevan al greenwashing. Pues al final los tres pecados capitales es dar por bueno, por ejemplo, un certificado caducado porque la letra es buena. Entonces, al final, registrar un activo como verde con una ISO 14001 que no cubre la instalación, la cual estamos llevando a cabo una financiación o un aseguramiento. Y tres, confiar, por ejemplo, en frases como producto ecológico, sin un respaldo documental que lo acredite. Al final, pues eso es greenwashing por omisión. Y los supervisores de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores o la Dirección General de los Seguros y el Fondo de Pensiones pues, pueden, eh, vamos, que nos pueden multar y podemos ser objetivo de multas y sanciones bastante importantes. Porque ya como sabréis, hay también normativa europea que castiga este tipo de comportamiento. Es decir, el greenwashing ya está castigado de forma organizada, con mucha extensión, y son bastante importantes que tienen las rutas, y hay que cuidar de no cometerlo, porque, bueno, corremos el riesgo de que nuestra propia actividad, pues, incluso que podamos llegar a hacer reservar nuestra actividad de modo de haber cometido greenwashing y, claro, y si nos ha puesto una multa a la cual tenemos que hacer frente y esa multa pues es demasiado grande y claro, en nuestra pequeña y mediana empresa al final pues no es capaz de seguir adelante, pues hombre, es algo grave y es algo que hay que tener en cuenta para no cometer ese tipo de infracciones. Al final, una lista sencilla de 10 puntos a modo de checklist para la validación, pues es bastante aconsejable. 10 puntos, ¿documento corresponde con el activo? Bien. Entonces, pues aplicándole un poquito a cada documento, este checklist de validación, pues nos puede evitar un poco problemas serios en el futuro. Por ejemplo, ¿el documento corresponde al activo al cual es objeto de la financiación o del aseguramiento? Pues sí o no. Va por subsanar o yo qué sé, cualquier tipo de muestra un poco el estado. Está vigente, es decir, la documentación que nos han aportado o el certificado, por ejemplo, de la ISO 14001 está vigente o ha caducado. Vale, pues ahí se va marcando un poquito esa serie de preguntas. Y, por ejemplo, si la entidad emisora es identificable, si es segura, si es fiable, si se ha hecho un análisis sobre su fiabilidad.
tiene un código de registro CSV, CSV válido y está registrado. Vale. Si el alcance cubre la operación que estamos planteando de financiación o de aseguramiento, es decir, si el alcance cubre esa instalación que estamos teniendo en cuenta, el alcance, por ejemplo, de la ISO 14000, no me refiero. Si, por ejemplo, cubre la instalación que es objeto del aseguramiento de la financiación. Sí, no. Pues, el documento contiene tachaduras o enmiendas, contiene una firma digital válida, los metadatos son coherentes y hay cierta aporte de garantías. Está completo con todas sus páginas y sus anexos y no ha sido, hay una parte que haya sido omitida o no tenida en cuenta. Si está realmente vinculado a la IP del expediente. Entonces, bueno, llevando a cabo este checklist, por ejemplo, que es sencillito, podemos asegurarnos de que, bueno, la operación pues, va a gozar de ciertas garantías para no cometer errores, no cometer greenwashing y, bueno, y al final minimizar un poquito el riesgo, multas y sanciones, también para nuestra tranquilidad. Pequeña y mediana empresa que tramita cierto tipo de productos. Entonces, al final es un poquito tener cierta cosa en cuenta. Y bueno, todo este tipo de cosas a tener en cuenta y cosas prácticas que podemos utilizar en la pequeña y mediana empresa están todas dentro de las acciones formativas que ya comentamos, que es Webinar 1 y 2, ¿vale? Y que, bueno, llevando a cabo todo el itinerario formativo de esas acciones formativas, pues, bueno, podemos llegar a tener un sobresaliente control sobre todas nuestras operaciones y sobre la gestión de productos verdes y de materia de sostenibilidad. Vale, vamos a ver. Claro, bueno, aquí lo que comentaba antes, el precio de los errores que podamos cometer, pues multas y sanciones. Eh, un caso real, por ejemplo, pues una entidad financiera que aceptó un certificado de eficiencia energética caducado. Auditoría externa lo detectó y tuvieron que reclasificar 200 hipotecas verdes y devolver bonificaciones que ya se habían cobrado y se habían tenido en cuenta. Entonces, pues imaginar un poco la trascendencia, el de cometer un pequeño error en cuanto a no tener contemplada una fecha, por ejemplo, en un certificado de eficiencia energética. Y esto pasó en una caja de ahorro que aceptó un lote de certificados de eficiencia energética caducados porque tenían prisa al cerrar el trimestre y cometieron el error de que las fechas pues, que estaban colocadas. En la auditoría anual pues saltó el fallo y tuvieron que reclasificar esas 200 hipotecas como no verdes y entonces habían llevado a cabo, se habían beneficiado de la obtención de bonificaciones por ser categorizadas de tipo verde y esas bonificaciones de intereses y pagar una sanción leve por no cumplir, una sanción leve pero con publicidad negativa. El coste reputacional fue grande y por eso validar bien no es una pérdida de tiempo, sino que al final puede suponer un ahorro y una minimización de riesgos en multas y sanciones para nuestra propia pequeña y mediana empresa. Algunas herramientas útiles, pues bueno, tener a mano los enlaces de las sedes electrónicas de las diferentes comunidades autónomas para verificar los certificados de eficiencia energética, eh, usar el aviso de Adobe para comprobar firmas digitales y bueno, si nuestra pequeña y mediana empresa no tiene, por ejemplo, un PMS caro, pues al menos usad carpetas compartidas con nomenclatura estricta y control de versiones frecuentes. Al final, hay que recordar bueno, que una evidencia ambiental no es una declaración comercial, es un documento que podemos comprobar, que debe estar vigente con una fecha de caducidad que viene también en el propio documento y que podemos comprobar. Debe estar vigente porque también en ese documento aparece esa fecha de caducidad
y debemos vincularla al activo correcto y que sea verificable. Es decir, que también conlleve o una firma válida o un código de seguridad, ya sea CVE o CSV, que podamos comprobar. Si no, pues al final no es verde. Y entonces, pues, podemos cometer el riesgo que hemos estado comentando anteriormente. Entonces, bueno, pues nada, ya más o menos hemos presentado todo lo que más o menos así de manera genérica podemos encontrarnos en este tema. Ya sabéis que esto está bien desarrollado y mucho más ampliamente dentro de los contenidos formativos que comentamos en la primera y en la segunda webinar. Y nada, dejamos el canal de comunicación abierto, ¿vale? Para que podáis un poco pues, hacernos llegar alguna duda que podáis tener o algunas consultas para que bueno, podáis consultar y preguntar lo que queráis. Y nada, agradeceros muchísimo el tiempo que hayáis podido dedicar para la visualización de esta webinar. Y nada, en la próxima pues vamos a ver pues otro contenido concreto. En la próxima webinar vamos a ver pues qué productos verdes existen en finanzas y seguros. Asesoramiento responsable en productos financieros y aseguradores sostenibles. Hay un poquito más encaminada la próxima webinar al proceso del asesoramiento, es decir, más bien un proceso comercial, sin que el comercial, pues, bueno, que su discurso comercial esté alineado y que tampoco se cometa greenwashing, que al final es el primer filtro que debemos tener en cuenta, que es porque al final estamos en relación directa con el cliente y hay que hablar con propiedad. Entonces, pues nada, os quitamos que nos acompañáis en la siguiente webinar y nada, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y por ver la webinar.